Hola iglesia amada, bendiciones, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Recuerden que hoy es el sexto día de nuestros 40 días de ayuno congregacional. Es necesario poder no cortar la brecha, no cortar la cadena, y que cada uno, el cual estamos comprometidos con los días, el cual nos toca poder, amén, acatarlo y poder hacerlo en la conciencia y en el poder del acuerdo. Recuerden la conciencia, amén. Dios la puso ahí para recordar nuestra responsabilidad, recordarnos el cual tenemos al día la responsabilidad delante del altar y no podemos cortar en la cadena. Recuerden que tenemos que orar y cubrir a nuestros muchachos que van a la apertura de los embajadores de nuestro distrito, amén, central, el cual, aleluya, habrá palabra, habrá alabanza, habrá presencia de Dios en ese lugar donde cientos de jóvenes se juntan en la catedral de la alabanza. Así que iglesia amada, paremos en la brecha, oremos por ellos para que Dios guarde su salir, su entrar. Amén, para que Dios, aleluya, los bautice en Espíritu Santo y fuego, con evidencia, hablar nuevas lenguas, hermanos queridos, porque hace falta ese bautismo, hace falta el fuego de Dios en los jóvenes, hace falta que el Espíritu Santo venga sobre ellos y los levante, amén, a veces del letargo, aleluya, de tanta lucha que tienen nuestros jóvenes, amén, aleluya, por este mundo, las redes sociales, etcétera. Recuerden que un joven, aleluya, no podemos nosotros, aleluya, cerrar la puerta. Tenemos que animarlos a seguir adelante, tenemos que animarlos para que ellos puedan aleluya, completar y terminar su carrera. Amén. Así que iglesia amada, aleluya, espero, aleluya, los adultos estemos orando por sus vidas, clamando a Dios. Recuerda que, aleluya, hay una generación de jóvenes, aleluya, que son dos tipos de jóvenes. Uno, aleluya, en la época de Sansón, en la época de Samuel, se llamaban los nazareos. ¿Qué es lo que eran los nazareos? Los nazareos eran votos, aleluya, y compromisos de santidad y de castidad. Amén. Ellos se dejaban, aleluya, crecer la cabellera, no tomaban sidra, no tomaban vino, no comían cualquier cosa, porque ellos servían, aleluya, al altar. Por lo tanto, cuando había un nazareo en una aldea y iban a la guerra, y los hombres de guerra veían a uno de esas cabelleras largas, aleluya, luchando, aleluya, batallando, ellos decían, vamos a ganar la guerra. ¿Sabes por qué? Porque un nazareo tenía una unción, un voto, un respaldo de Dios especial. Así tal cual se llamaban ellos. Y aleluya, y necesitamos un nazareo, necesitamos, aleluya, esa gente, esos jóvenes santos, aleluya, que se entregan por todo, aleluya, que aman la obra, que aman el ministerio y sobre todo aman al Señor, aman las almas, aman lo que Dios ama. Por lo tanto, clamamos a Dios que esos jóvenes se levanten, clamamos a Dios que sus cabelleras largas, no literalmente, aleluya, sino espiritualmente, aleluya, que se consagren, que se santifiquen, aleluya, y puedan tener ellos, aleluya, una asignación y puedan tener ellos, aleluya, un protagonismo, aleluya, categórico en su liderazgo y también en su ministerio. También en la época de Samuel, amén, se llamaban videntes se llamaban, aleluya, los consagrados, los jóvenes consagrados, aleluya, que portaban un manto, que portaban un llamado, se llamaban videntes, así tal cual le llamaron a Samuel el vidente. ¿Qué es lo que le caracterizaba? Una, tenía profecía, tenía palabra, y lo otro, aleluya, tenía un lugar de encuentro que se llamaba Niol. Aleluya, Niol en Rama, aleluya, ahí estaba, aleluya, el vidente, aleluya, el cual tenía una escuela de profeta, el cual, aleluya, tenía un ambiente, una atmósfera gloriosa, aleluya, que cuando David, aleluya, fue amenazado, aleluya, por Saúl de muerte, dice que David corrió a donde el vidente Samuel, y Samuel lo llevó al lugar de Niol, y el Niol en Rama tenía la escuela, y dice que, aleluya, que Saúl supo, amén, que, aleluya, que David había corrido para refugiarse, aleluya, en ese lugar de Rama.
Aleluya, y dice que mandó guardias para poder apresarlo, para poder capturarlo. Y dice que los guardias, cuando entraron al lugar, dice que comenzaron a danzar y a profetizar. Y dice que nuevamente mandó por tercera vez a los guardias para poder atrapar a David. Y dice que las tres compañías, dice que se despojaron de sus armas y comenzaron a danzar y a profetizar. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, un vidente, un profeta, un nazareo, un hombre entregado en las manos de Dios, aleluya, no cualquiera levantará su mano en contra de él, porque aporta una atmósfera gloriosa, porta un manto poderoso. Así que joven, así que muchacho, aleluya, aleluya, métete con Dios, aleluya, y eso portarás en ti. Amén, que Dios te bendice. Y dice que Saúl después, aleluya, fue él personalmente de lo que estaba pasando. Y dice que cuando llega al lugar de Niol, al lugar de, aleluya, de Ramá, dice que lo mismo. Comienza a despojarse de sus armas y comienza a danzar y a profetizar. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una generación entregada, cuando hay una generación empapada, cuando hay una generación que ama lo que Dios ama, que ama el corazón de Dios, que ama la obra de Dios, no cualquiera levantará su mano, no cualquiera hablará cualquier estupidez. ¿Sabes por qué? Porque su respaldo es el Dios omnipotente, su respaldo es el Dios poderoso. Así que, iglesia amada, aleluya, oremos para que Dios saque de esta generación de jóvenes un nazareo, salga un vidente, aleluya, el cual lleve, aleluya, aleluya, su presencia, aleluya, no tan solo uno, sino que todos los que van, todos los que están ahí, porque puede salir uno, puede salir dos, pueden salir tres o cientos, aleluya, que porten este manto, aleluya, y Chile lo traigan a los pies de Cristo, las naciones las traigan a los pies de Cristo. Había un muchacho, aleluya, recién egresado, dice que, aleluya, fue, aleluya, en el viaje final de la graduación de teología, y dice que lo llevaron a Inglaterra. Inglaterra, aleluya, había una casa de un general de Dios llamado, aleluya, John Wesley. Y dice que, aleluya, que todos, aleluya, el guía turístico, porque esas casas las convirtieron en museos, y un museo de protestantes, ¿no? Y dice que los jóvenes ahí, el guía le decía, mira, este era donde se sentaba Juan Wesley, Carlos Wesley, su hermano, aquí estudiaban, aquí comían, y ahí empezaron todos, aleluya, aquí donde dormían. Y dice que las marcas, aleluya, del lugar donde oraba Juan Wesley, tenía como una curva, era todo de madera, tenía como una curva, porque el hombre era de oración. Y tenía una curvita ahí, entonces se notaban que estaba gastado por las rodillas, tanto orar. Ya terminó el tour y el guía empieza a echar de menos a uno. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Devolvámonos a buscarlo. Y se devolvió, aleluya, el guía a buscarlo, y dice que encuentra un muchacho de rodillas en las marcas donde Juan Wesley oraba, alrededor de su cama. Y el muchacho oraba, si lo hiciste con él, hazlo conmigo. Si lo hiciste con él, hazlo conmigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Siento su bendición. Siento su bendición. Porque siempre hay uno que anhela más, siempre hay uno que anhela más, siempre hay uno que busca más que otro, que muere más que otro, que ayuna más que otro, que ora más que otro. Y ese muchacho se llamó, aleluya, se llamó Billy Graham. Un muchacho, Billy Graham. Se cuenta de Billy Graham que fue uno de los predicadores de los presidentes. Llevó el avivamiento a Rusia, la comunista, donde no entraban los protestantes. Se cuenta de Billy Graham, un general de Dios, que profetizó, aleluya, muchos acontecimientos, el cual estamos viviendo. Se cuenta de Billy Graham que cuando, aleluya, botaron las gemelas, las torres gemelas, dice que George Bush,
antes de la venganza, antes de responder, lo mandó a buscar. Inglaterra llegó y él comenzó a llevar a los presidentes, a los soldados norteamericanos, al país completo, a las rodillas. Era un hombre insigne, era un hombre respetado, era un hombre de la palabra, un hombre de la cruz. Tengo hambre de avivamiento. Tengo un hambre por Dios, un hambre de su mover. Siempre oro, Dios, levanta un nazareo que marque la diferencia. Oro para que Dios levante un nazareo de nuestros jóvenes. La vida va pasando. Ya no estamos más cansados que antes. He predicado toda mi vida, más de 30 años predicando, y lo he hecho con pasión, y lo he hecho con fervor, y lo he hecho con todo. Pero sé que Dios tiene a alguien más. Jóvenes, empapados, sea mujer, hombre, sea empapado de esa gloria, de ese poder que cambia naciones completas, que cambia el corazón del soberbio, que cambia el corazón del altivo y que trae miles a la planta del Señor. En nuestra época pasada, se llamaron los generales de Dios, los nazareos, los videntes. Hoy los llaman, aleluya, los generales de Dios. En nuestra época hoy les llamamos obreros. Una palabra tan simple, una palabra tan bajo perfil. Hay un sector que les llama a los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros, los ungidos. Pero en nuestra época le llamamos obreros de Dios, obreros del Señor, el cual Dios te contrató para trabajar en su viña. Obreros el cual tienen la mirada del Señor, que ven las cosas que Dios ve, que entienden las cosas que Dios entiende. Obreros ungidos, obreros, aleluya, nazareos, obreros, aleluya, consagrados, obreros, aleluya, que son videntes, que tienen palabra, obreros, obreras, aleluya, que el Señor contrató, que el Señor contrata para trabajar en su obra, porque pareciera que el nazareo, pareciera que el consagrado, pareciera que el ungido, pareciera que el apóstol, pareciera que el título, muchos, aleluya, lo anhelan, pero pareciera que le volviera un poquito loco. Pero obrero te baja perfil, aleluya, porque, aleluya, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debimos de haber hecho, aleluya, y escrito está, el que se humilla, Dios lo levantará. La honra no viene por venir, la honra no viene, aleluya, por el título, por quien te juntas. La honra viene, ¿por qué? Porque se humilló. Humilla tu corazón, muchacho, humilla tu corazón y busca su presencia, aleluya, y verás que Dios te levantará, y verás que no serás, aleluya, un cristiano común y silvestre, no serás tampoco, aleluya, un cristiano, aleluya, del burgo, aleluya, común, no serás, no, Dios levantará, aleluya, tu cabeza, levantará, aleluya, tu llamado, pero en la intensidad de tu búsqueda, en la intensidad de tu oración, en la intensidad de tu consagración, en la intensidad de tu compromiso con Dios y las almas. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Y sé que Dios hará cosas tremendas en nuestras asambleas de Dios. Bendiciones a todos.